estaba escuchando atentamente lo que decía Julián, sobre todo cuando trataba de entender qué pasa por la cabeza del sujeto que fue elegido por el 56% de los votantes para conducirnos al desastre, ¿no? Y en realidad lo que yo veo es una gran mezcla de ignorancia, de tipo bruto, ¿va? Con un desprecio total por las formas, los contenidos, las reglas que hacen a la democracia, ¿no? El tipo no tiene la más pálida idea, por ejemplo, cuando ataca, en el caso que mencionaba Julián, a los extranjeros, de que ya el preámbulo de nuestra Constitución de 1853 en adelante dice que todo lo que pasa en este país es para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Así que si no le gustan los extranjeros, tendría que empezar a pensar en modificar la Constitución, ¿no? Lo mismo, tampoco debe saber que desde 1994, con la reforma constitucional, en el artículo 75, inciso 22, se incorporaron con jerarquía constitucional, o sea, con el mismo valor de cualquiera de los otros artículos de la Constitución, una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que entre otras cosas consagran el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Y toda otra serie de derechos que hacen al concepto mismo de lo que hoy se entiende por democracia, que no es solamente el ejercicio del sufragio periódicamente, ¿no? Porque parece que nos han reducido la idea de democracia, que cada tantos años votamos, no sabemos qué, ni para qué, ni a quién, y que eso basta. No, la democracia es mucho más, y la democracia está indisolublemente unida a lo que es el concepto de la defensa y promoción de los derechos humanos. Sin defensa y promoción de los derechos humanos, un sistema no es democrático, por más que se proclame como tal, o por más que nos hagan creer que lo es. Entonces, eso es una cuestión básica. Cuando se ataca a la educación pública, como lo hace este gobierno, que después trata de recular cuando ve la marcha enorme de más de 1 millón de personas, o mucho más, ¿no? Porque habría que contabilizar qué pasó en todo el interior, ¿no? Para saber la magnitud total de esa marcha. Cuando se ataca a la educación, se está atacando uno de los derechos humanos básicos. Si se está atacando uno de los derechos humanos básicos, se está atacando a la democracia. Lo mismo cuando se ataca a la cultura, con el cierre de todos los institutos que la fomentan en sus distintas variantes, ¿no? El último, el cierre del Inca, el despido de sus trabajadores que no saben a dónde van a ir a parar, ¿no? También ahí está otra muestra del desprecio total por la gente que se tiene. Y cuando se habla, por ejemplo, para dar otra muestra de brutalidad, él dice que las universidades adoctrinan. No debe saber qué quiere decir adoctrinar, por supuesto, porque adoctrinar es sinónimo de educar, de instruir, de hacer conocer, que es justamente la tarea de las universidades. ¿A qué se van a dedicar si no? ¿Eh? A contar chistes absurdos y groseros como se le ocurren de vez en cuando al sujeto este. No, por supuesto que es adoctrinar. Yo soy docente universitario de universidades públicas hace 35 años y por supuesto que adoctrinamos a la gente. Las adoctrinamos para que salgan con los elementos suficientes como para desempeñarse en la vida profesional y que esos elementos tengan que ver con la búsqueda de un país con justicia social, con soberanía económica, con independencia política, de un país que permita a todos igualitariamente desarrollar todos aquellos derechos, todas aquellas potencialidades que los seres humanos tienen. Esa es la función de una universidad. Después cada uno elegirá cómo y con qué herramientas lo va a hacer, pero nuestra tarea como educadores públicos es darles las ideas, es adoctrinarlos y ubicarlos en lo que ellos han decidido cómo hacer. Las universidades, ¿no? Han crecido gracias a la gratuidad. Esto es algo bastante conocido, pero solamente habría que revisar no, la cantidad de estudiantes inscriptos antes de 1949, antes de noviembre de 1949, y después para darse cuenta del enorme impacto que tuvo la gratuidad de la enseñanza pública universitaria en nuestro país y cómo eso posibilitó una serie de desarrollos que hubieran sido imposibles si no tenemos universitarios formados en la educación pública de calidad y gratuita que continuamente desarrollan nuevas ideas
en materia de tecnología, de ciencia y de medicina y de muchas otras actividades. ¿Qué sería un país sin universidades y sin estudiantes? ¿No? Eso es una pregunta que obviamente al señor presidente no se le ha ocurrido nunca, porque él está ocupado más en pensar las flatulencias de los buzos y en pelotudeces como esa, que en pensar cosas serias y en pensar el desarrollo del país. Yo entiendo también, volviendo al análisis que Una hacía Julián. pregunta. Sí, dale. ¿Es lo mismo adoctrinar con Alberdi que con Jaureche? Vos sabés que sí, vos sabés que Alberdi es un personaje que este tipo, por supuesto, no lo conoce o lo conoce parcialmente, ¿no? Alberdi es una persona que, como todo, fue cambiando a lo largo de su vida. Y sobre todo, después de sus enfrentamientos con Sarmiento y con Mitre, Alberdi comprendió que muchas de sus posiciones anteriores habían estado equivocadas. Fue un férreo opositor a la guerra contra el Paraguay, lo que le valió que Sarmiento y Mitre lo acusaran de traidor a la patria, y se reunió en Southampton con Juan Manuel de Rosas y le dijo: perdone porque estuvimos equivocados con usted, no deberíamos haberlo combatido, sino que deberíamos haber construido con usted, ¿no? Seguramente todo eso este señor no lo conoce. El Claro. último secretario que tuvo Alberdi en su vida fue un señor que se llamaba David Peña, que fue el primero en reivindicar la figura de Facundo Quiroga y además fue el abuelo de Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Así que sí, Alberdi era importante como Jaureche también, ¿no? Y por supuesto que todos tienen evoluciones en su vida y las propias ideas van transformándose. Ahora el tipo se queda con una maqueta absurda y limitada, porque él es absurdo y limitado, porque esa es la conclusión a la que hay que llegar. Tiene un universo tan pequeño que no caben otras ideas. Y eso, para un tipo que es presidente de una nación, es un desastre, ¿no? El otro día me preguntaba un amigo si yo sabía qué pensaban en el exterior, ¿no? Entonces me puse a mirar noticias del exterior sobre el presidente. Y lo que hay es una mirada común de gente de todos los países que no entiende qué nos pasó a los argentinos para haber elegido como presidente a un tipo como este, ¿no? Es decir, no lo pueden creer. No pueden creer que un país que tiene entre su población gente de un enorme valor intelectual, gente que produció para la cultura, para la ciencia, para la tecnología, haya terminado eligiendo a un sujeto como Javier Milei. Es incomprensible, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a nosotros. Y una última cosa. Yo entiendo lo que quiso decir Cristina cuando dijo que no queremos que le vaya mal a Javier Milei porque si le va mal, en realidad sí queremos que le vaya mal, porque si el programa de Milei se llegara a aplicar punto por punto, nuestro país terminaría siendo un suburbio de alguna colonia de los grandes centros de poder internacional, ¿no? Entonces, yo entiendo, porque Cristina, después de decir eso, que es para que no la acusen de golpista, destituyente o todo lo que suelen decir los demás, aclara que si llega a atacar esto, aquello, lo demás allá, por supuesto vamos a tener que confrontarlo. Y lo que ocurre es que efectivamente Milei está haciendo todo eso, está atacando todo lo que son las bases del desarrollo de un país, las bases de su soberanía, las bases de su independencia y está incluso comprometiéndonos en absurdas disputas internacionales que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Como la idea de mandar tropas a Ucrania o involucrarse en el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Todos sabemos lo que puede llegar a ocurrir después de eso, que si le pasara el solo, bueno, es problema de él, pero nos pasa a todos, ¿no? Y este es el gran problema de los argentinos. Ahora, tanto la marcha del martes en sus distintas expresiones como la reaparición de Cristina, de alguna forma, porque estaba mucha gente esperando palabras de los dirigentes, como lo que viene, y en esto hay que tener también mucha esperanza y mucha participación, ¿no? Con lo que va a ser el acto de la CGT del 1 de mayo y la huelga del 9, son expresiones que de alguna forma tienden a defender todo aquello que nosotros siempre quisimos y que no es nada más que lo que se engloba verdaderamente en el sentido de democracia, una democracia popular. Eh, Me impresiona
la centralidad de Cristina, ¿no? Cómo ella se instala de un día para otro y vuelve a ocupar el escenario central, y ahí se nota la diferencia entre ella y el resto, ¿no? Y bueno, vos, no sé, seguramente muchos de ustedes se acuerdan de lo que fue la correspondencia entre Perón y John William Cook, al Sí, cual fue la única persona que Perón designó como heredero en algún momento. Perón le hablaba en las cartas cuando le decía cómo tenía que actuar Cook en relación al movimiento, decía, usted tiene que ser una especie de padre eterno, ¿no? Que bendice a todos y que elige el rumbo que tienen que tomar y les dice, les señala cuál es ese rumbo, ¿no? Creo que Cristina de alguna forma intenta hacer eso en medio de un escenario bastante complejo, donde triunfan a veces los egos y el deseo de ser yo y no el otro, y por qué eligieron a este y no a mí, y qué puesto voy a ocupar, y todo eso que en realidad son minucias frente a lo que es el gran desafío de una política al servicio del pueblo, que es construir una opción que nos permita salir de este desastre, volver a encauzarnos en un camino nacional y popular y de esa manera terminar con estas opciones ridículas, ¿no? Ese es el rol que tiene Cristina, que no le tenemos que pedir que sea candidata, porque inmediatamente todos empiezan a cantar Cristina presidente o cosas por el estilo. No, Cristina está marcando un rumbo, está diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hace un conductor. Y les dijo nuevamente que el bastón de mariscal, como lo dijo ya hace tiempo, no es para pegarle a un compañero en la cabeza y sacarlo del camino, ¿no? Sino para trabajar todos con la fe puesta en que estamos uniendo voluntades para construir una casa común, que eso es lo que debe ser un país, ¿no? sí, la ventaja de Perón era que no era cuestionado y ella sí, ¿no? Y bueno, sí, lo que pasa es que los Como enemigos, Evita era, como Evita era cuestionado. sí, Claro. claro, pero los enemigos aprenden. Y además, Cristina es mujer. Y en este país, por desgracia, todavía el machismo, todavía la educación patriarcal, todavía el pensar que las mujeres no sirven o no deberían servir, es una costumbre. No sé si Osvaldo quiere preguntarnos algo, porque veo la manito levantada. Quería agregar un comentario a lo que habías dicho de la repercusión en el exterior y aprovechando que está también Alfredo atento desde Italia, una nota que me manda una amiga desde Madrid que salió en el economista.es, o sea, de España, dice, Economía, Milei obra un milagro accidental. El peso argentino ya es la moneda más fuerte del mundo frente al dólar. Las medidas para frenar la inflación empujan a la moneda local. Los más perjudicados son los que ahorraron en dólares. Esto lo afirma Víctor Ventura, no sé si es habitante de Andrómeda, de Júpiter, dónde carajo vive este Víctor Ventura, pero me dice mi amiga que una enfermera española le muestra esta nota y le dice, las felicito por lo bien que están, cómo han logrado sacar el país adelante. Empecé a leer la nota y no hay realmente, qué sé yo. Pero la realidad de su mandato está siendo, primero habla de que el peso del excremento y qué sé yo, que había dicho en la campaña el psicótico, y después agrega, pero la realidad de su mandato está haciendo exactamente todo lo contrario. No solo hay planes para dolarizar la economía, sino que el peso se ha disparado un 25% frente al dólar en los últimos 3 meses en el mercado, convirtiéndose en la moneda más fuerte del mundo frente a la divisa estadounidense. Y Claro, yo sí, me digo, imagino las colas que debe haber en las casas de cambio de todo el mundo de gente desesperada por comprando comprar a pesos, peso ¿no? argentino. No tiene un peso argentino. Así No, 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 que, no me dé bueno, dólares, no me dé euros, no me dé yenes, deme pesos. esto era para aportar a tu comentario sobre la Bueno, visión que hay desde el eso, extranjero. Así que sí, después lo que la muestra, seguiremos con Alfredo. lo que ¿Eh? muestra es que no solo en la Argentina hay gente que ha perdido totalmente el sentido de lo normal y de lo común y de la realidad, ¿no? Que hay disparatados hay en todas partes del mundo. Bueno, España tiene un fuerte crecimiento de una derecha tan salvaje como la de Milei, que se abrazan sus dirigentes como Milei de vez en cuando, así que este tipo probablemente se enrole en esa fila, ¿no?